Hay una teoría en la que yo creo que es que todo ya está creado. Yo te voy a hacer ganar tu primer $1.000.000, sigue mis consejos, ¿ya? Y yo creo que no va por ahí. No. Y son gente que está profitando de los sueños de las personas, de cómo salir adelante ante situaciones tan adversas. Está en el universo, en las ondas ahí, y ser canales que lo bajen a la tierra. Pero es la persona que lee el libro. Cara a cara, la conversación. Todos los domingos, 23 horas y una serie de repeticiones durante la semana, más YouTube. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara, la conversación. 27 años con invitados interesantes, relevantes, curiosos, distintos, exóticos, excéntricos, aventureros. Eso es el Cara a Cara, tratando siempre de aportar. Gracias a distinguidos auspiciadores. Don Carlos Matius, distinguido abogado y director de mpherencias.cl. Ahí está la solución. Santuario del Río y Casa Maipo, dirigido por don Carlos Castellón. 2 hoteles joya, 2 joyas en el cajón del Maipo que lo tienen todo y más. Para todos los turistas, para todos los chilenos, Santuario del Río y Casa Maipo.cl. 2 maravillas. Y Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, premiados en distintos países, en distintos concursos y a precio justo en todos los puntos de venta en todo Chile, para la gran y admirable familia chilena y dirigida por un campeón, don Juan Luis Giannini, y un tremendo equipo. Cecinas Chillán. Talasús, en Concón, a 1 hora y media de Santiago, en Los Tamarindos 36, un restaurante fabuloso, un hotelito fabuloso, con estacionamiento, con una arquitectura preciosa, con la dirección de una mujer extraordinaria, doña Isabel Ursúa, y un tremendo equipo, rica gastronomía y un tratamiento antiestrés notable. Talasús, Los Tamarindos 36, en Concón, todo el año. Y tengo que decirle, Steel Fix, para ustedes constructores, para ustedes mayoristas, para ustedes empresarios chicos, medianos o grandes, todo lo que se necesita para una construcción, los tornillos, los pernos, todo, absolutamente todo, para todas las comunas, para todas las regiones de Chile. Steelfix.cl. ¿Y qué quiere que le diga? Came ERP, Came.cl, una empresa latinoamericana a estas alturas que lo ayuda en su relación con impuestos internos, con los bancos, con las cobranzas, con la matemática, con la economía, con todo aquello que tenga que ver con la contabilidad. Came.cl y Out Insect Ecology. Las termitas y palomas producen daños estructurales y dañan viviendas. Proteja su propiedad con las lluvias e inundaciones que invaden los rincones. Roedores, mantenga alcantarillados y desagües libres de estas molestas plagas. Out Insect Ecology. Expertos en control de plagas y dirigida por un campeón, don Julio Jadel. Y quiero decirles que yo hago gimnasia, pero no voy al gimnasio. Vienen a mi casa los viernes a las 8 de la mañana. ¿De dónde? De OAFIT. OAFIT, profesores de gimnasia notables, extraordinarios, fantásticos, que a uno lo hacen mantenerse bien, crecer muscularmente y mantenerse sano. OAFIT, profesores de gimnasia en su domicilio. Tenemos un invitado muy particular, con unos libros que nos va a explicar, con unos títulos realmente espectaculares. Don Daniel Alejandro Seis Dedos Reyes, capacitador de empresas y escritor. Muchas gracias, don Daniel Alejandro, por venir a esta conversa. Me muero de ganas que nos expliques de tus libros, de tus titulares, de tu especialidad. Cuéntanos todo, Daniel. Cuéntanos todo. Súper. En primer lugar, muchas gracias, Tomás. Hombre, al revés, gracias por venir. Nos encontramos después de 6 años. En mayo del 2019 me invitaste a este programa. Y qué lindo saber que ya llevas 27 años. Significa que comenzaste cuando yo tenía 30, ahora tengo 57. Y seguimos pegando. Estamos los dos. Estamos empezando La vida con más sabiduría, más experiencia que compartir. Claro. Así que muchas gracias. No, nada, encantado. Por este espacio maravilloso. Encantado. Cuéntanos, Daniel, primero, ¿de dónde viene el apellido Seis Dedos? Que lo encuentro increíble.
Esa es una historia muy hermosa. A ver, dale. ¿Tienes 2 horas? No, te la puedo resumir. Dale nomás, no hay problema. Es que es impresionante, es impresionante. Sí. Mis antepasados tenían 6 dedos en los pies. Esa es una malformación genética que se conoce como polidactilia, ese es el nombre científico. Existe polidactilia de las manos y de los pies y es más frecuente de los pies. ¿Y de qué nacionalidad eran? Es un apellido español, claro, de la zona de Fermoselles, un poblado que se dedicaba al cultivo de olivos en la provincia de Zamora, región de Castilla. Y mi padre, todavía en sus radiografías de los pies, tenía el resto de una sexta falange. Mira. ¿Y de una sexta falange el dedo más chico? Del dedo más chiquitito, ahí al ladito del dedo meñique. Ya. ¿Pero eso no dificultaba la vida o sí? No, para nada, para nada. Más estabilidad. Sí, yo ya nací normal, en eso. En eso, en sí. eso. Me parece muy bien la definición. Y creo que tengo los pies muy bien puestos en la tierra y probablemente tenga que ver con ese pasado maravilloso. Y hay una anécdota, que es que el apellido de mi familia materna era de los Reyes. De los Reyes. De los Reyes. Y mi bisabuelo Abel lo cambió a Reyes porque consideró que era más común. El otro era muy empingorotado. Claro, más elítico. Claro. Más elítico. De Sí, los Reyes. Claro. Exacto. Era 6 dedos de los Reyes. Más vinoso. Y así habría sido mi nombre. ¿Ya? 6 dedos de los Reyes. Con lo cual encuentro que más jocoso habría sido. Un poco complicado. Un poquito complicado, claro. 6 dedos de los Reyes. Claro, la mano de la realeza ahí. Claro, claro. Y los pies de la realeza. Qué interesante, sí. Qué interesante, qué interesante. Así que bueno, eso... ¿Tú naciste en Chile, en España? ¿Dónde? Yo nací aquí, yo soy santiaguino de tomo y lomo, nací en la Clínica Central, en pleno centro. Lógico. Y bueno, mis antepasados venían de España, de Italia y guasos rancagüinos por el lado de los Reyes. Qué buena. Por otro lado, de la familia de mi madre, la familia materna de mi madre, eran de Austria. Así de Austria. Que tengo una mezcla, mira la mezcla muy variopinta. ¿Y tú eres más chileno, más austríaco, más español, más italiano? Mira, de repente se me salen todas esas nacionalidades. Yo me siento muy italiano porque soy bastante apasionado. ¿Qué signo eres? Tauro. Tauro. Okay. Yo cuando me entristezco lloro mucho. Cuando estoy contento río mucho. Cuando estoy motivado me conecto con el entusiasmo muy fuerte. Entonces en esto de que doy talleres en organizaciones, de repente les digo, porfa, perdón, se me está saliendo el italiano. ¿Ya? Pero qué bueno. Y si me apasiona mucho, ustedes me avisan. Cálmenme. Claro, tiro mucho la talla también, que eso es bastante italiano. Lógico. Pero tengo una estructura que viene de Austria. Soy músico también. Austria. ¿Con qué instrumento? Yo toco órgano electrónico. Ya. Y en los últimos años me hice sonoterapeuta. Entonces doy las sonoterapias con múltiples instrumentos, desde tambores, pasando por instrumentos de viento, guitarra, hago canto armónico con la voz. Y en mi familia es de músicos. Soy sobrino a Patricio Reyes, que fue muchísimos años la voz baja de los Guasos Quincheros. Pero por favor. Y él casado con María Elena Infante, que era de las 4 brujas. Claro. Digo era porque ya no funcionan. Afortunadamente ellos dos están con vida. Y hace poquito compartimos mi casa el cumpleaños de mi madre. Ah, mira. Y mi abuela, la madre de Patricio y mi madre, ella tocaba piano. Mi mamá también aprendió a tocar piano. Entonces de ahí nos viene una tradición musical austríaca, absolutamente. Y de los españoles yo creo que tengo la porfía. La porfía. Sí, además el Tauro. Sí. Yo me empecino con las cosas. Yo a veces echo la talla y digo, dicen que somos porfiados, yo digo que esto es perseverancia, pero me reconozco porfiado. Pero qué bueno. Cuestión que me ha servido muchísimo, me imagino, para ir logrando objetivos en la vida. Lógico. Oye, Daniel Alejandro, 6 dedos Reyes, ¿tienes esos libros que están, me imagino, en todas las librerías de Chile, que tienen unos títulos apasionantes y muy atractivos, por decirlo menos? Cuéntanos tu historia como escritor, cómo, cuándo, por qué, cuándo iniciaste y por qué en este tema y cuál es el tema central. Súper.
Mi historia como escritor nació a mis 11 años de edad. 11 años. El colegio, Sagrados Corazones de Manquehue, que es donde estudié desde kinder hasta cuarto medio, convocó a un concurso literario de poemas. Y yo escribí un poema que se intitula El árbol y saqué el segundo lugar. Ahí te diría que está la semilla de esta beta de escritor. Después, en primero medio, participé en otro concurso de poesía, ahí saqué mención honrosa, en ese caso fue interescolar, entonces había más competencia. Claro, lógico. Aún así, yo pensaba que mi vocación era de ingeniero. Mi hermano mayor Rodrigo estaba estudiando ingeniería, a mí me fascinaban las matemáticas, me metí a la Academia de Física, la de Matemáticas de mi colegio, y hasta mediados de tercero medio yo iba por esa misma vía. En mi árbol familiar la ingeniería es muy importante. Hay algunas carreras relevantes, pero ingeniería es una de las más importantes. Y yo iba por ahí, y en tercero medio aparecieron en mi vida dos profesores que me marcaron muchísimo. Rafael Sagredo, profesor de Historia y Geografía, y José de la Fuente, profesor de Literatura. Y con ellos yo sentí que mi corazón se abrió a un espacio por explorar, un espacio maravilloso que no me había imaginado. Igual me iba bien en castellano, lógico, pero era una fascinación de todo lo que se podía aprender de estas ciencias sociales o humanas y lo que se podía aprender de los grandes escritores. Entonces ahí cambié mi vocación abruptamente y me pasé al humanismo. Dejé de entender matemáticas. Estábamos en tercero medio viendo las ecuaciones cuadráticas y llegando a ese tema yo dejé de comprender y bajé de 6,9, tuve un rojo en una prueba, me pillaron copiándole a mi compañero Fernando en otra prueba, y yo decía, ¿qué está pasando, Dios mío? Entonces fue como que hubiera cerrado una puerta de mi alma y abierto otra. Y cuando salí del colegio, tenía dos grandes sueños, Tomás. Uno era cambiar al mundo y otro, ser escritor. Y estuve entre dos carreras, psicología y periodismo. Y mi reflexión, conversando con mi almohada, la noche previa a que yo necesitaba decidir, voy a dar la prueba de periodismo o la de psicología, porque quería estudiar en la Católica y ahí en ambas carreras había una prueba especial. Lógico. Y mi reflexión fue, a ver, si entro a periodismo voy a mejorar mi pluma. Yo ya juraba que escribía fantástico, porque era el jefe de redacción de la revista de mi colegio, del periódico, ¿ya? Entonces me va a servir periodismo para mejorar mi pluma. Y además me dije, como periodista, puede verme 1 millón de personas cuando esté comunicando algo, y eso va a ser más efectivo que como psicólogo, que voy a ir de uno en uno para cambiar el mundo. Esa fue mi reflexión. Y opté por periodismo. Esa es mi fuente de escritor. Claro que me sirvió la carrera, en algún momento la odié también. Hubo ramos cabrones que yo detestaba. Tuve una crisis vocacional en la mitad de mi carrera. Mira. Estuve a punto de cambiarme a música. Y fue bien duro ese proceso, porque además yo que juraba que sabía escribir, llegué a Fundamentos del Periodismo, entrego mi primer trabajo y mi nota fue un 3. Entonces yo ahí me dije, a ver, o esta señora que me calificó no sabe apreciar una buena pluma, o yo no sé nada de periodismo y necesito aprender. De esta reflexión opté por el segundo camino y después de haber tenido el primer año promedio 4,7, egresé la carrera como el segundo mejor alumno. Ay, qué bueno. Entonces ahí, ya en esa época yo empecé a aplicar lo que ahora enseño, que es desarrollo personal, qué claves podemos usar en la vida para cuando algo nos está costando, nosotros poder llegar a puerto. Y ese es el principal tema que está detrás de la mayoría de mis libros. Son libros de desarrollo personal y autoayuda, que cuando la vida nos esté costando, nosotros le pongamos el hombro con actitud positiva y le echemos para adelante, miércoles. ¿Y cuáles son, Daniel Alejandro Seis Dedos Reyes, cuáles son esas virtudes, cuáles son esas rectas, cuáles son esos recursos, cuáles son esos botones que hay que apretar para salir jugando? Sí, mira, lo principal para mí ha sido entender el poder de la proactividad. La proactividad. La proactividad, algunos
creen que significa anticiparse, tener iniciativa, prevenir. De hecho, cuando nosotros damos talleres en las organizaciones, preguntamos ¿qué es la proactividad? Y nos responden eso. La proactividad en rigor es algo bastante más profundo y más poderoso, que es la capacidad que tenemos todas las personas de elegir nuestra respuesta ante lo que nos está sucediendo en la vida. Este es un concepto creado por Viktor Frankl, médico, psiquiatra y filósofo judío alemán superviviente de los campos de exterminio. Él escribió varios libros, el más famoso se llama El hombre en busca de sentido, y él creó este concepto porque se dio cuenta de que había logrado sobrevivir. Él estuvo incluso en Auschwitz, que fue el campo de exterminio más sanguinario de todos. Claro. Y él logró salir adelante y se preguntó, ¿cómo lo hice? Y sabía lo que había aplicado, pero no encontró en el diccionario una palabra que pudiera expresar lo que él había aplicado. Entonces se vio en la necesidad de crear el concepto Proactivity en alemán, claro, que en inglés se parece mucho porque es proactivity y en castellano proactividad. Y lo definió así, la capacidad que tenemos todos los seres humanos de elegir nuestra respuesta ante lo que nos está sucediendo en la vida. De elegir nuestra respuesta. Exacto, ante lo que está pasando en nuestra vida. ¿Qué es lo que podemos llamar circunstancias? Entonces, una cosa es lo que a ti y a mí nos sucede, y de eso probablemente la mayoría de las veces no tenemos pito que tocar, por decirlo en buen chileno, ¿ya? Nosotros no elegimos lo que nos pasa. La mayoría de las veces no lo elegimos. Pero sí elegimos cómo responder ante lo que nos está sucediendo. Él decía, entre el estímulo y la respuesta, el estímulo es lo que nos está sucediendo, esta circunstancia, y la respuesta, existe un filtro. Y este filtro es esta capacidad de libre albedrío, que es un poder espiritual que tenemos los seres humanos. Y siempre frente a cualquier circunstancia tenemos una, dos, tres o más alternativas de respuesta. Qué bueno. Entonces, cuando entendemos eso, vamos tomando más poder sobre nuestra vida, lo que se llama poder personal. En psicología, a esto se lo denomina locus de control interno, versus el locus de control externo, que es que lo que define nuestra vida es el entorno, la circunstancia, el presidente que está, que no está, el jefe que tengo, que no tengo, el seguidor, mi madre, mi padre, con todo lo que me hicieron sufrir de niño, las heridas de infancia que tengo. O sea, todas esas justificaciones que son parte de nuestra historia, nosotros las podemos gestionar de mejor manera cuando entendemos que hay un poder personal, espiritual, que nos permite tomar al toro por las astas en nuestra vida. Te diría que ese es el principal consejo, porque todo lo demás, en mi opinión, deriva de esto. Yo me enamoré de la proactividad cuando la conocí en un libro de Stephen Covey. Este es un libro muy famoso, de los más famosos del siglo XX en el ámbito de las organizaciones, de la gestión, un libro que muchos gerentes han leído. Y el hábito 1 es la proactividad. Ahí yo lo conocí. Y me enamoré dije, aquí qué tremendo poder hay. Y la consultora propia que creé se llama consultora proactiva, por eso. Así que si alguien pregunta, ¿puede un ser humano enamorarse de un concepto? Cuando este concepto es algo que puede cambiar la vida de alguien, sí. Yo desde que leí eso, que fueron mis 29 años, toda mi vida ha girado en torno a la proactividad, y a partir de la proactividad es que he construido la felicidología, que es mi filosofía y práctica de la felicidad. Me metí en los últimos años en lo que estoy ahora, que es la afectividad, que también creo que es otra línea fundamental, porque me he dado cuenta, Tomás, de que hemos construido un mundo donde nos enfocamos en la efectividad, en cumplir las metas, en ganar más dinero, en estar mejor, en cumplir objetivos. Pero esto también nos ha alienado en un montón de aspectos. Hoy en día el 33% de las licencias en Chile son por salud mental o por trastornos de comportamiento. Terrible. Entonces, si bien Stephen Covey nos enseñó la efectividad, y es algo que el mundo estaba necesitando hace 30 años, en algún momento yo me di cuenta de que la efectividad sin la afectividad no sirve de mucho. Entonces ese es el tema en el que he estado trabajando en los últimos años,
Y el libro que estoy presentando ahora en todo este mes de marzo es la primera parte de una trilogía sobre la afectividad, inteligencia afectiva o amor. Porque creo que los seres humanos necesitamos reconectarnos con eso porque lo hemos perdido muchísimo. En gran medida, gracias al exceso en el uso de las pantallas. Cuando tú vas a un restaurante y hay una familia y están los 5 integrantes de la familia con el celular. ¡Oh, qué horror! ¿Ya? A nosotros nos tocó con Viviana, que aquí me acompaña, mi compañera de vida. En una oportunidad fuimos a celebrar a nuestras madres, las invitamos nosotros a un restaurante de comida china, me acuerdo. Y de repente vimos en la mesa del lado que había una mamá con una hija y la hija estaba en el celular. Y nos preguntamos, ¿para qué están acá celebrando el Día de la Madre? Sí. Que estaba la hija con la madre, pero no estaban conectadas. Lógico. Estaba faltando la Terrible. afectividad Terrible. o el amor. Esa es nuestra cruzada actual más potente. Recuperar el amor. Impresionante. Daniel, y en esos libros que tienes y que están en la librería y el que vas a lanzar, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Mira, en el que estoy lanzando ahora en marzo, que efectivamente ya está distribuido por las principales librerías de Chile. Si me permites mostrarlo. Pero por favor, ¿cuál es mi aquí cámara? tiene la cámara, Ahí. muestra todo lo que quieras. Ya, súper. Se llama ¿Cómo quererme si no soy como quisiera? ¿Cómo quererme si no soy como quisiera? Claro. Y la mayoría de las personas lo vinculan de inmediato, es un libro de autoestima, ¿ya? O amor propio, como se le suele decir. Ya. Y entonces con la editorial quisimos aclarar en la contraportada que acá abordamos, dice, ¿te gustaría aprender a amarte de 22 maneras que van mucho más allá de la mera autoestima? Qué buena. Qué La interesante. autoestima es una de las maneras. Este libro tiene 380 páginas Ay. y hay 28 destinadas a la autoestima. Todo el resto son otras 21 maneras en que podemos querernos a nosotros mismos o querer nuestra vida. Nómbrame 2. Autocuidado. Fundamental en la época en que estamos viviendo. Autocuidado. Por lo que te decía, de que el 33% de las licencias del año pasado fueron por salud mental o trastornos de comportamiento. Qué salvaje, ¿eh? Porque hay muchas personas que se postergan en pos de cumplir objetivos supuestamente más importantes. Si te fijas, además en este libro hay una mujer en la portada. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un libro orientado principalmente a mujeres. Yo no tengo muy claro por qué. Hay una hipótesis que conversaba hace pocos días con Viviana. No tengo claro por qué, pero el 80% de mis seguidores en las redes sociales son mujeres. Son mujeres. Ya, entonces, la hipótesis es que probablemente yo desarrollé mi lado femenino muy fuertemente al ser criado por una madre que fue padre y madre. Claro. Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 meses. Mira. Y después tuve un padrastro entre mis 6 y mis 13. Mi mamá se volvió a separar. Entonces mi madre ha sido un gran pilar para mí. Lógico. Y yo veo que, bueno, con lo que se esforzó mi madre, mi abuela paterna, con lo que he visto en tantas mujeres, en mi propia compañera de vida. Lógico. Y en pacientes que nos ha tocado atender, porque nosotros en el Centro Profelicidad, se escribe con Z de Zen, ahí durante muchos años estuvimos atendiendo a personas. Entonces, uno de los grandes dramas, que prefiero llamar ahora desafío, para que lo veamos en sentido positivo, es que muchas personas no se cuidan porque se ponen muy abajo en la lista de prioridades. Ahora, ¿dónde predomina eso? En el género femenino. ¿Ya? Las mujeres en esta sociedad tan exigente en la que vivimos, se les enseñó, tú debes ser la mejor madre, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor esposa. Claro. ¿Sí? Sobre todo hace 20, 30 años, cuando no estaban tan fuertes en el mercado laboral, y después entraron al mercado laboral y la mejor trabajadora. Claro. Entonces son tantas las exigencias Salvaje, del medio, salvaje, convertidas en autoexigencia ahora, ¿sí? Que les preguntamos nosotros a los participantes en los talleres de autocuidado, mindfulness, inteligencia emocional, ¿cuántos se están cuidando? Y la mayoría de las mujeres nos dicen, yo hasta, por ejemplo, una respuesta típica, yo hasta hace 2 años iba a clases de yoga, ¿ya? O estaba en un grupo de meditación. Pero ahora
no tengo tiempo para mí. Esa maldita frase tan dolorosa, Tomás, no tengo tiempo para mí. Porque está la pareja, la mamá, los hijos, el jefe, la empresa. Salvaje. No me queda tiempo para yo quererme. Eso es lo que abordamos en este libro. Me parece lo más interesante que hay y muy real, Daniel, muy real. Hace unos meses atrás hicimos en Radio El Conquistador, donde yo estoy todos los días, de lunes a viernes, Mundo Real, bueno, hicimos una encuesta. No, me equivoqué. Leímos una encuesta hecha por alguna empresa o alguna universidad, en el sentido de que ¿qué porcentaje de las mujeres en Chile se sentía feliz? El 80% de las mujeres dictaminó en esta encuesta muy seria infelicidad. Claro. Solo el 20% dijo o escribió soy feliz. El 80% infeliz, Daniel. Es tremendo. Pero salvaje. Es tremendo. 80%. Y es precisamente a ese fenómeno que queremos contribuir con este libro. Claro. Porque acá damos herramientas para que puedan potenciar el amor a sí mismas y la felicidad de manera no compleja. No es tan difícil esto. Claro. Se puede. Ahora, yo soy enemigo de la autoayuda, que me ha tocado leer mucho. A mí me encanta leer libros de filosofía, psicología, espiritualidad y autoayuda. Y me ha tocado leer muchos libros donde el autor se plantea como en una especie de gurú, ¿ya? Que dice, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, paso 1, en la mañana levántate a esto, ¿ya? Nada de comentario xenófobo con esto, simplemente estoy dramatizando un poco. Claro. Porque me ha tocado ver gurúes de distinto tipo, pero muchas de esas características. Levántate en la mañana, mírate al espejo y di yo soy linda, yo me lo merezco todo. Y yo creo que no va por ahí. No. No va por ahí. Por esa receta, mira, esta es la verdad. Tenemos ahora en las redes sociales un montón de supuestos gurúes que te enseñan a ser la mejor versión de ti. Te enseñan a iluminarte. Hay otros que andan vendiendo, yo te voy a hacer ganar tu primer $1.000.000, sigue mis consejos. ¿Ya? Y son gente que está profitando de los sueños de las personas. Entonces, yo no escribo así, yo escribo desde el acompañamiento. Fíjate que una periodista que escribió ahora el comunicado de prensa de este libro, ella captó eso y plantea, este autor no está en la parada del gurú de tantos autores de autoayuda que alejan a la gente. Está en la parada de acompañar a una persona en su proceso, pero es la persona la que vive su proceso. Claro. Entonces acá yo no doy recetas simples, no son recetas. Cuento mi proceso y doy algunas orientaciones, pero es la persona que lee el libro la que es protagonista de su desarrollo. Vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara la conversación, volvemos en un instante. WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes, pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3. Magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9-344-36865. ¿Buscas una solución profesional para tu empresa? En Dirección Tributaria te ofrecemos dirección comercial, dirección tributaria, recepción de correspondencia, atención telefónica y salas de reuniones completamente equipadas. Con más de una década de experiencia, somos la mejor opción para proyectar confianza y profesionalismo en tu negocio. Llama ahora al celular 98-260-0944, página web www.direcciontributaria.cl. Ven a conocer Santuario del Río, lodge, spa y centro de eventos, inmerso en la naturaleza a solo 1 hora de Santiago, y déjate cautivar por su encanto. En nuestro lodge, cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable.
Su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium, opciones veganas y más. Para relajarte, sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa. Y si lo que planeas es un evento para tu empresa, reuniones, aniversario, fiestas de fin de año, nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building. Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @outinsect.cl. Y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @outinsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida, sin costo, en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su IA, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. ¿Quieres saber más? Entra en kame.cl. Y volvemos, estamos en el cara a cara, la conversación. ¿Sabía que detrás de cada empresa exitosa hay decisiones inteligentes y una buena asesoría? En Nobel Consultores te acompañamos con soluciones contables, tributarias y de capacitación, diseñadas para simplificar tu gestión y potenciar tu crecimiento. Nos apasiona ayudarte a tomar decisiones seguras, con números claros y estrategias que impulsan tus resultados. Porque en Nobel no solo trabajamos con cifras, trabajamos con personas que sueñan en grande. Nobel Consultores, tus números con sentido, tus decisiones con poder. Encuéntranos en redes sociales como @Nobel Consultores y en nobelconsultores.cl, www.nobelconsultores.cl. Y una recomendación extraordinaria, impresionante, Pucón, no es paisaje, es inversión. Pucón Blue, propiedades, estrategia, gestión, resultados. Pucón Blue, propiedades, una maravilla, una solución, pura inversión, absolutamente. Y altovitacura.cl, un tesoro. ¿Por qué? Porque ingenieros y abogados en forma confidencial ayudan a las empresas que están en crisis, las sacan adelante, las apuntalan, las aconsejan. Cobranza de siniestros de seguros, financiamiento para salvataje de empresas, socios para empresas en crisis. altovitacura.cl, una solución de verdad. Y quiero recordarles algo muy importante. O'Carroll Rent a Car, expertos en movilidad para todos ustedes, para tu empresa y para tu familia. 50 años de experiencia. O'Carroll Rent a Car, los mejores de Chile. Único rent a car con oficinas propias en Chile, en Argentina, en Estados Unidos y en España. Confianza sin fronteras. O'Carroll Rent a Car. Nos movemos contigo. O'Carroll Rent a Car. Y finalmente quiero recordarle seriedad en entrega de muebles y decoración, garantía, calidad, gran stock, fabricación propia, comedores, salas de estar, escritorios, arrimos, mesas de centro, dormitorios, bares, quinchos, alfombras, lámparas. Entrega inmediata o a pedido. Celular 99
864-9441. Doña Doris Con, la mueblista más importante de Chile por muchos años, o su hija Viviana. Avenida Las Condes, 10.527, a metros de Estoril. Gran estacionamiento. Visítelo. Doris Con los espera. Seguimos en esta conversación con un gran invitado, don Daniel Alejandro Seis Dedos de los Reyes. No, de los Reyes. Debiera. No, fenomenal, ¿ah? Fenomenal. Vamos por el segundo libro. Vamos por el segundo libro. Es que lo encuentro extraordinario. Muchas gracias por el No, espacio. extraordinario. Lo más interesante que hay. Este de mis 11 libros... 11 libros ya. Sí. Este es un chiche para mí, le tengo mucho cariño, porque es un libro muy inspirado. En este caso es autoayuda infantil, para niños desde 9 años y sus padres, y también profesores en los colegios y terapeutas. Existen cada vez más separaciones y divorcios en la sociedad chilena. Sí. En el mundo también. Sí, claro. Pero yo aporto esto a la sociedad chilena. Y no hay mucha literatura que pueda apoyar a los niños en este terrible proceso de sufrimiento, Sí. para que puedan sanarse. Cuando una familia sufre la separación de sus padres, quienes más sufren son los niños. Absolutamente. Entonces, esta novela, que se llama Conversaciones con mi hada de los sueños, ayuda a los niños a sobrellevar esta tremenda situación. Está narrado por una niña de 11 años que se llama Laura. Entonces, para mí, esto fue un gran desafío, pero al mismo tiempo muy inspirado. No es que haya significado mucho esfuerzo, ¿ya? Pero desafío porque cuando lo escribí tenía como 40 años, como si yo soy hombre de 40 años me puedo poner en la mente y en el corazón de una niña de 11 y hablar desde lo que ella está viviendo. Y lo logré, tuve inspiración divina para esto. Y es un libro muy emotivo. Yo cada vez que leo pasajes de acá me largo a llorar. Es muy intenso y además tiene como valor agregado, Tomás, algo muy hermoso, que es un documento que elaboramos entre varios adultos. Un documento que se llama Decálogo de Deberes y Derechos de Hijos de Padres Separados, donde establecemos orientaciones para los papás y también para los hijos. O sea, el hijo puede captar acá qué puedo pedir, a qué estoy obligado y a qué no estoy obligado. Y esto lo elaboramos decenas de personas de varios países. Esto fue a través de Zoom. Yo lideré el proceso, organicé varias reuniones y teníamos personas de otras nacionalidades, y el requisito para participar en este grupo era haberse separado o ser hijo de padres separados o ambos. Sí. Un porcentaje importante, diría que como un 20-25% de quienes estuvimos ahí cumplían con esas dos condiciones. Entonces ahí está el tema de, bueno, ¿cuál es mi casa? ¿Cómo evitar que el niño se sienta como pelota, que va de un lado a otro? La importancia de evitar las discusiones delante de ellos, de cómo hacerse asesorar por psicólogos o por abogados para que todo este proceso sea un proceso en que los niños sufran menos. No te puedo decir que no sufran, porque creo que es imposible no sufrir algo así. Se te rompe el mundo entero. Yo soy doblemente hijo de padres separados, porque mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 5 meses. Eso no lo viví conscientemente, pero probablemente inconscientemente sí. Y después, cuando viví la separación de mi padrastro, que lo tuve entre mis 6 y mis 13 años, fue muy duro. Y este libro está hecho no para sufrirse el proceso, sino para autoterapiarse. Es muy lindo que lo lea también un padre o una madre con los hijos, claro, para que puedan ir conversando. Lógico. De lo que se plantea ahí. Y tiene un personaje hermoso que se llama Hada de los Sueños, por eso se llama así el libro. El Hada de los Sueños
no quiero hacer mucho spoiler, pero es un personaje que aparece en la vida de Laura, de esta pequeña, y no es que se convierta en coach o mentora, sino que la va acompañando para que Laura descubra cómo abordar y sobrellevar esta terrible situación. Y obviamente finalmente lo logra, así que es un camino para sanar tanto los niños como los padres, y también si esto lo utiliza un colegio, para que los compañeros de los hijos de padres separados puedan entender qué es lo que le está pasando. Porque uno de los fenómenos que más describen los profesores, los orientadores, los jefes de UTP, Unidad Técnica Pedagógica, es que el niño cambia abruptamente su comportamiento cuando sucede esto. Absolutamente. Entonces necesita ahí el establecimiento educacional abordarlo de manera sistémica. Y este libro los puede ayudar mucho. Qué interesante. ¿Y este libro está en todas las librerías de Chile? Este libro está en Amazon. En Amazon. Ya, ahí lo estoy distribuyendo. Ok. Entonces se puede adquirir en Amazon, que también está en Kindle, que es el poder comprarlo como ebook. Claro. O contactarme a mí, porque yo a Amazon cada cierto tiempo le estoy comprando remesas del libro. Ahora me acaba de llegar una remesa nueva de los 3 libros que tengo en Amazon. Correcto. Así que también yo no tengo ningún problema en que me contacten por WhatsApp, lo puedo dar. Dalo, por favor, Ya, dalo al tiro. Es el más 569-9299-5781. Clarísimo. O que me sigan en las redes sociales, donde soy @elfelicidólogo. También me van a encontrar como Daniel Seideos, claro. Qué el buena. Felicidólogo. Entonces me escriben ahí. La gracia de que me los compren a mí es que se ahorran el envío desde Amazon. Lógico. Y yo lo entrego con una dedicatoria y firmado. Eso. Qué interesante, qué interesante. Y el otro libro, porque tienes un montón de libros ahí, el otro libro. Traje 2 más. Son muy interesantes Sí, los libros. mira, traje son 2 muy más. interesantes tus libros, Daniel. Gracias. No, pero absolutamente. Y son muy realistas. Mira, lo que mis lectores me dicen es que escribo profundo pero entretenido y aterrizado. Buena. Aterrizado. Aterrizado, claro. Claro, no Porque es... claro, hay conceptos, hay filosofía, pero es llevada a la vida cotidiana. Lógico. El secreto del junco, había sido mi obra maestra hasta ahora. ¿Por qué digo había sido? Porque yo confío en que el que estamos lanzando ahora en marzo, que es el Cómo quererme si no soy como quisiera, ese va a entrar a primero en el ranking. Pero había sido hasta ahora mi obra maestra porque es un libro amplio, profundo, tiene 420 páginas. Qué salvaje. Y aquí abordamos 10 claves para la vida y las crisis. Perdón, no es llegar a las 420 páginas así como así, ¿eh? Hay que ser muy capo. Depende de la persona, porque hay algunos que se lo devoran y me dicen, oye Daniel, no podía parar de leerlo, otros que... No, pero escribir 420 carillas, salvaje. Bueno, sí, este fue un proceso de 6 meses, cuando me lo publicó Ediciones B. Sello Vergara, que el año 2009 fue la primera edición de este libro, 2009. Mira. Y en esa época la editorial que te acabo de mencionar era la más importante en Chile en autoayuda. Así que mucha honra, quisieron publicarlo y ellos se encargaron de todo, a mí me pagaron el derecho de autor. Pero esta versión es una versión más completa, porque yo desde el 2020 empecé a republicar este libro en Amazon, como con más contenido, 40-45% más de contenido. Ajá. Releído desde la pandemia. Y esta, que es la última versión, ya es edición post-pandemia, donde hay un prólogo donde me pregunto qué aprendimos y qué no aprendimos con la pandemia de COVID. ¿Ya? Y te comentaba antes de que empezáramos a transmitir el programa, que El secreto del junco como nombre está inspirado en la canción del dúo dinámico, ¿sí? Que dice, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Esa es una canción cuya letra fue compuesta por Carlos Toro. Carlos Toro es un periodista español, pero autor de múltiples canciones. Tiene más de 1000 canciones famosas. ¿Ya? Otra canción de él es Desesperada, de Marta Sánchez. Sí. Claro, y yo cuando supe eso me pregunté, ¿cómo este señor logró escribir cosas tan diferentes? Claro. ¿Ya? Un lado para el otro. Sí.
Y me llegó hace poquito la información de que Resistiré es una canción que él creó para su padre, porque su padre fue perseguido por el gobierno franquista. Y estuvo encarcelado múltiples veces, encarcelado, torturado. De ahí viene la letra de esa fantástica canción. Entonces, este es un libro muy sesudo, pero también está escrito entretenido, que es lo que dicen mis lectores. Oye, ¿cómo abordé estos temas de manera tan divertida? Yo hasta pongo chistes entre medio. Entonces, pasan por estas 10 claves, la última de las cuales es la resiliencia, ya que yo la defino entre otras maneras como la proactividad al cubo, o sea, la máxima expresión de la proactividad o poder personal es la resiliencia, de cómo salir adelante ante situaciones tan adversas, cómo lograr que lo que no nos mate nos fortalezca. Y este libro tuvo como hijo otro, que es este, Resistiré. ¿Ya? Este libro yo lo publiqué el 2010, un año después de la primera edición del Secreto del Junco. Correcto. Ya. ¿Por qué lo publiqué? Porque me tocó ir a dar un taller para una organización estatal en Talca. Ya. Era un taller de atención al usuario. Ya. Y yo estaba explicando, estábamos haciendo ejercicios. Esto fue en agosto del 2010, o sea, pocos meses después del 27F. El terremoto. Sí, claro. Atroz, de los más grandes en la historia de Chile. Bien. Ya. Y de repente me dice un participante, ¿sabes, Daniel? El 50% de nosotros tenemos nuestra casa en el suelo. Entonces, yo reaccioné más o menos así. Le dije, ¿qué? Sí, las casas nuestras o de nuestros familiares. Entonces, yo les dije, ok, en este momento termino de hablar y los escucho. ¿Cómo están abordando esta situación? Y me puse en el rol de oyente y ellos explicándome. Entonces yo salí muy remecido de ese taller por la resiliencia que ellos estaban aplicando, y en el tren de vuelta, me devolvía en tren yo cuando iba a Talca. En el tren de vuelta sentí la imperiosa necesidad de que el Junco contara su historia. Qué buena. Entonces, este ser, que era una metáfora en el otro libro, acá se convierte en el narrador de un cuento que cuenta desde que nace hasta que trasciende. Por lo tanto, tiene el mismo contenido que El Secreto del Junco. Lógico. Esas mismas 10 claves para la vida y las crisis, pero ahora comprensible por un niño de 8 o 9 años. Notable. Vamos a ir a una pausa, Daniel. Vamos a ir a una pausa. Estamos en el cara a cara a la conversación. Volvemos en un instante. Seriedad en entrega de muebles y decoración. Garantía, calidad, gran stock, fabricación propia, comedores, salas de estar, escritorios, arrimos, mesas de centro, dormitorios, bares, quinchos, alfombras, lámparas. Entrega inmediata o a pedido. Celular 99-864-9441. 99-864-9441. Doris Kohn o su hija Viviana. Doris Kohn, la mueblista más importante de Chile. En Las Condes 10.527, Las Condes 10.527, a metros de Estoril. Gran estacionamiento, visítela, está siempre a su disposición. Doña Doris Kohn. ¿A quién no le ha pasado el típico chequecito? Y ahí te quedaste ahogado con el papeleo. Que la póliza, que el seguro, que los trámites, que llamar para acá, que llamar para allá, que el taller mecánico. Y muchas veces no tienes idea de dónde anda tu auto. Y lo peor, uno está pagando por un servicio que no tiene solución. Olvídate, la solución es Be Sure. Be Sure se encarga de todo por ti y sin costo. Toman tu caso, te recomiendan los mejores corredores, los mejores seguros y por si fuera poco, apuran, hacen seguimiento, todo por entregarte la mejor solución. Be Sure, lo difícil lo hace fácil. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única.
En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.cl y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. OutInsect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Talasús en Concón, en Los Tamarindos 36, un restaurante exquisito a orillas del Océano Pacífico, con una banquetería, gastronomía excelente, un salón para todo tipo de eventos, claro, se llama Crucero, mire qué lindo, linda vegetación, preciosa arquitectura y un servicio extraordinario y dirigido por doña Isabel Ursúa y un tremendo equipo profesional. Y algo muy importante, con un tratamiento para el antiestrés y la salud notable, con unas tinas de película con 40 grados de temperatura, agua del mar salado, y claro, eso le permite calmarse, antiestrés, y después una ensalada de frutas y después un té verde. ¿Qué le parece? Siempre en Talasús. Talasús, siempre a su disposición. Volvemos los últimos minutos en el cara a cara, la conversación con don Daniel Alejandro Seis Dedos Reyes, gran capacitador de empresas y escritor célebre. Cuéntanos en los 4 minutos que tenemos, 240 segundos, de ese último libro, o de los 4 que hay ahí, los 4 o 5 que has traído. Cuéntanos un poco, ¿cómo has llegado a escribir tan interesante y tan realista, Daniel? Tan realista, sí. Porque tiene que ver con la realidad, con la vida real, con el mundo real. Mira, han sido varios los procesos distintos. Algunos de estos libros han aparecido como una inspiración y los he escrito en un mes. ¿En un mes? Sí. ¿Y cómo escribes tú? ¿Te levantas a las 5 de la mañana y escribes o escribes en la noche? No, ¿O cómo? Mira, ¿Con yo horario? tengo un biorritmo que es mensual. ¿Ya? Y le comento ahí a Viviana, mira, estoy con biorritmo de creatividad, así que voy a escribir. O generamos servicios para las empresas, cuando estoy así. Entonces ahí fluye. Es bien interesante. De repente les ponemos nombres a servicios que estamos inventando por ahora. Ahora, hace poquito, creamos un servicio que se llama Not Team Building. Porque hay muchas organizaciones que llevan a los colaboradores a los famosos Team Building. ¿Ya? Talleres de coaching de equipo donde pasan por diferentes pruebas. Y nosotros hemos detectado que no tienen un impacto muy grande. ¿Ya? Lo pasan bien, pero a las 2 semanas los colaboradores están con los mismos hábitos que antes. Entonces, así como el Not Mayo, nosotros creamos el Not Team Building, que es un coaching efectivo para los equipos. Y eso fue
hace 2 semanas cuando estaba yo con este biorritmo muy alto, muy creativo. Son momentos y horas y días de inspiración. Sí, y aparecen así, y de repente, Tomás, también, esto que voy a decir, muchos lo pueden encontrar una locura, pero hay varios escritores que lo describen, que esto es una inspiración. O sea, como te dije en el libro Resistiré, que sentí la imperiosa necesidad de que el Junco escribiera su historia, y yo iba en el tren con mi libretita sin poder parar, ¿ya? Y ahora que en los últimos años he estudiado terapias holísticas o integrativas y me he conectado con las energías, con poderes espirituales, también de repente canalizo información. Hay partes del libro, el primero que te presenté, nuevamente volvemos a ese, que es el Chicha ahora de marzo, el libro nuevo. Genial. Hay partes de este libro que están escritas y que yo no recuerdo haberlas escrito. Mira. Entonces es impresionante. El libro hace un mes se lo leí a Viviana para ir revisando que pudiera haber algunos últimos errores y plantearle a la editorial que los corrigiera. Y yo me ponía a llorar en varias partes y le decía, yo no recuerdo haber escrito esto y qué hermoso está. Entonces, es bien interesante. Eso a mí me sucedió por primera vez cuando trabajaba en Village. Las tarjetas y pergaminos. Me acuerdo. Yo estuve 3 años en eso y de repente había una tarjeta que no había caso en encontrar el texto. Y yo pensaba y pensaba y no le daba. Hasta que de repente me ponía a respirar. Yo en esa época no sabía lo que era la meditación, pero empezaba a respirar, cerraba los ojos y entraba en una especie de estado de trance y tenía el lápiz en la mano y el bloc en la mesa y de repente abría los ojos y empezaba a escribir. Y escribía un poema de 40 versos. ¡Qué buena! Sin parar. ¡Qué buena! Y le decía, se lo mostraba al diseñador que estaba al lado. Escucha, Jorge. Y yo se lo leía llorando. Escucha, Jorge. Y Jorge me decía, puta, Daniel, eres un genio. Y yo le decía, no, Jorge, si no lo escribí yo, lo escribieron las musas. Entonces, hay una teoría en la que yo creo que es que todo ya está creado, está en el universo, en las ondas ahí, y lo que los artistas, escritores y otros creadores hacemos es conectarnos con eso y ser canales que lo bajen a la tierra. Genial todo lo que hemos oído de ti en esta conversación, Daniel. Don Daniel Alejandro Seis Dedos Reyes, capacitador de empresas y escritor. Tenemos unas recomendaciones. En la calle Ahumada 183 también están las cecinas Chillán, en pleno centro de Santiago. Las mejores cecinas de Chile por lejos. 1. 2. Antigua Fuente está en Plaza Italia hace más de medio siglo. Y Antigua Fuente hace casi un año está en MUT, Mercado Urbano Tobalaba MUT. Muy interesante y con unos productos fantásticos Antigua Fuente y un servicio extraordinario. Y la dirección de un crack, un hombre valiente, un gran emprendedor, don Carlos Siri. Ya sabe, Antigua Fuente en Plaza Italia y Antigua Fuente también en MUT. Y finalmente, quiero recordarles este producto maravilloso, Omega Plus, que lo vamos a regalar naturalmente a don Daniel, al igual que las cecinas Chillán, las mejores de Chile. Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, DHA Premium, con fosfolípidos de omega 3. Encuéntralos en www.wellplus.cl. Don Daniel, Omega Plus para usted y cecinas Chillán, las mejores de Chile, por paliza para usted y su señora. Muchísimas gracias por estar aquí y arriba los corazones como siempre. Muchas gracias, amigos. Domingo 23 horas estreno y 14 repeticiones durante la semana. Gracias. Arriba los corazones.